Buenas tardes a todos a una nueva charla de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro Onjo Wanson. En la conferencia de hoy vamos a retomar el tema de la simbología de las catedrales a la luz de la enseñanza de la Rosa y de la Cruz, por supuesto de la alquimia, y esta vez nos toca hablar de la Catedral de Amiens, el cual para esta charla nos va a guiar no solo la enseñanza del maestro Johansson, sino por supuesto haremos un recorrido por todo lo que expone ese enigmático alquimista, Fulcanelli, el cual habla concretamente, precisamente a nivel de simbología de la Catedral de Amiens. Bien, retomando un poco las propias palabras del enigmático y misterioso alquimista de Fulcanelli, especifica lo siguiente: la más fuerte impresión de nuestra primera juventud, teníamos a la razón 7 años, de la que conservamos todavía vívido recuerdo, fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana. Después de la visión se transformó, pero la impresión permanece. Y si el hábito ha modificado el carácter vivo y patético del primer contacto, jamás hemos podido dejar de sentir una especie de arrobamiento ante estos bellos libros de imágenes que se levantan en nuestra plaza y que despliegan hasta el cielo sus hojas esculpidas en piedra. Los constructores de la Edad Media habían heredado la fe y la modestia, artífices anónimos de verdaderas obras maestras. Edificaron para la verdad, para la afirmación de su ideal, para la propagación y el ennoblecimiento de su ciencia. Los del Renacimiento, preocupados sobre todo de su personalidad, celosos de su valor, edificaron para perpetuar sus nombres. La Edad Media debió su esplendor a la originalidad de sus creaciones. El Renacimiento debió su fama a la fidelidad servil de sus copias. Aquí una idea, allá una moda. De un lado, el genio, del otro, el talento. En la obra gótica, la hechura permanece sometida a la idea. En la obra renacentista, la domina y la borra. Una habla al corazón, al cerebro, al alma. Es el triunfo del espíritu. La otra se dirige a los sentidos. Es la glorificación de la materia. Del siglo XII al XV, pobreza de medios, pero riqueza de expresión. A partir del siglo XVI, belleza plástica, mediocridad de invención. Los maestros medievales supieron animar la piedra calcárea común. Los artistas del Renacimiento dejaron el mármol inerte y frío. Así nos introducía el gran alquimista Fulcanelli en el enigmático mundo de la simbología de las catedrales. A lo largo de anteriores conferencias, tal como hemos dicho anteriormente, hemos dejado constancia de un hecho que no admite argumentación en contra. Los maestros rosacruces han utilizado varios medios para la transmisión de la enseñanza de la rosa y la cruz, y el arte gótico no es una excepción. Por eso el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión. Y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. Nos referimos a todas las auténticas y verdaderas religiones, y no a las pseudo-religiones cristianas, budistas, taoístas, etc. La Rosacruz es la religión cósmica, universal, por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosa Cruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego Zeus, vayamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde de Saint Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. Es la orden Rosacruz el padre madre de todas las religiones, pues es la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Rosacruz es él, el Padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosacruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosacruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de esos grandes seres se identificó como Rosacruz. La Rosacruz es más allá del espacio y del tiempo, de la eternidad de la mente y más allí de los Budas. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar inmanifestado. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí, en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal.
Bien, sobre los Rosacruces, Fulcanelli afirma: la Rosacruz no es en absoluto un grado, sino tan solo la consagración de sus trabajos secretos y de la experiencia. Luz positiva cuya existencia les había revelado una fe viva. Es cierto que algunos maestros han podido agrupar en torno suyo a jóvenes aspirantes, aceptar la misión de aconsejarlo, de dirigir y orientar sus esfuerzos y formar pequeños centros iniciáticos de los que harán el alma, a veces reconocida y a menudo misteriosa. Pero aseveramos, y muy pertinentes razones nos permiten hablar así, que jamás hubo entre los poseedores del título otro vínculo que el de la verdad científica confirmada por la adquisición de la piedra. Si los Rosacruces son hermanos por el descubrimiento, el trabajo y la ciencia, hermanos por los actos y las obras, lo son a la manera del concepto filosófico que considera a todos los individuos miembros de la misma familia humana. En resumen, los grandes autores clásicos que han enseñado en sus obras literarias o artísticas los preceptos de nuestra filosofía y los arcanos del arte, e igualmente los que dejaron pruebas irrefutables de su maestría, todos son hermanos de la verdadera Rosacruz. Bien, con respecto al arte gótico, que está plagado y manifestado por todas las catedrales de Europa, el mismo Fulcanelli afirma: santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, la catedral gótica no debe ser contemplada como una obra únicamente dedicada a la gloria del cristianismo, sino más bien como una vasta concreción de ideas, de tendencias y de fe populares, como un todo perfecto al que podamos acudir sin temor cuando tratamos de conocer el pensamiento de nuestros antepasados, en todos los terrenos, religioso, laico, filosófico o social. Las atrevidas bóvedas, la nobleza de las naves, la amplitud de proporciones y la belleza de ejecución hacen de la catedral una obra original de incomparable armonía, pero que el ejercicio del culto parece no tener que ocupar enteramente. Si el recogimiento bajo la luz espectral y polícroma de las altas vidrieras y el silencio invitan a la oración y predisponen a la meditación, en cambio la pompa, la estructura, la ornamentación producen y reflejan una extraordinaria fuerza, sensaciones menos edificantes, un ambiente más laico y, digamos, la palabra casi pagano. El arte y la ciencia, concentrados antaño en los grandes monasterios, escapan del laboratorio, corren al edificio, se agarran de los campanarios, a los pináculos, a los arbotantes, se cuelgan de los arcos de las bóvedas, pueblan los nichos, transforman los vidrios en gemas preciosas, los bronces en vibraciones sonoras y se extienden sobre las fachadas en un vuelo gozoso de libertad y de expresión. Nada más laico que el esoterismo hecho enseñanza, nada más humano que esta profusión de imágenes originales, vivas, libres, movedizas, pintorescas, a veces desordenadas y siempre interesantes. Nada más emotivo que estos múltiples testimonios de la existencia cotidiana, de los gustos, de los ideales, de los instintos de nuestros padres. Nada más cautivador, sobre todo, que el simbolismo de los viejos alquimistas, ávidamente plasmados por los modestos escultores medievales. Bien, con respecto al argot, ante todo, debemos decir, dice Fulcanelli, unas palabras sobre el término gótico aplicado al arte francés, que impuso sus normas a todas las producciones de la Edad Media y cuya irradiación se extiende desde el siglo XII al XV. Algunos pretendieron equivocadamente que provenía de los godos, antiguo pueblo de Germania. Otros creyeron que se llamó así a esta forma de arte cuya originalidad y cuya extraordinaria singularidad era motivo de escándalo en los siglos XVII y XVIII, en son de burla dándole el sentido de bárbaro. Tal es la opinión de la escuela clásica, imbuida de los principios decadentes del Renacimiento. Empero, la verdad, que brota de la boca del pueblo, ha sostenido y ha conservado la expresión arte gótico a pesar de los esfuerzos de la academia para sustituirla por la de arte ocular. Existe un motivo oscuro que hubiera debido hacer reflexionar a nuestros lingüistas siempre al acecho de etimologías. ¿Por qué pues han sido tan pocos los lexicólogos que han acertado? Por la sencilla razón de que la explicación debe buscarse en el origen cabalístico de la palabra, más que en su raíz literal. Algunos autores perspicaces y menos superficiales, impresionados por la semejanza que existe entre el gótico y goético, pensaron que habría de existir una relación estrecha entre el arte gótico y el arte mágico. Los diccionarios definen el argot como una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que les rodean. Es pues una cábala hablada. Los argotiers, o sea, los que utilizan este lenguaje, son descendientes herméticos de los argonautas, los cuales mandaban la nave Argos y hablaban la lengua argótica, mientras vagaban hacia las riberas afortunadas de la Cólquida en busca del famoso vellocino de oro. Todavía hoy decimos del hombre muy inteligente, pero también muy astuto, algo semejante a lo siguiente: lo sabe todo, entiende el argot. Todos los iniciados se expresaban en argot.
los mismos que los turbanes de la corte de los milagros, con el poeta Villon a la cabeza, y a los francmasons de la Edad Media, posaderos del buen Dios, que edificaron las obras maestras argóticas que admiramos en la actualidad. También ellos, esos nautas constructores, conocían el camino que conducía al jardín de las Hespérides. El arte gótico es en efecto el argot, el arte de la luz o del espíritu. Alguien pensará tal vez que esto es un simple juego de palabras. Lo admitimos de buen grado. Lo esencial es que guían nuestra fe hacia una certeza, hacia la verdad positiva científica, clave del misterio religioso, y no la mantienen errante en el dédalo caprichoso de la imaginación. Añadimos, por último, que el argot es una de las formas derivadas de la lengua de los pájaros, madre y decana de todas las demás, la lengua de los filósofos y de los diplomáticos, en aquella cuyo conocimiento revela Jesús a sus apóstoles al enviarles su Espíritu, el Espíritu Santo. Es ella la que enseñó el misterio de las cosas y descorre el velo de las verdades más ocultas. Los antiguos incas la llamaban lengua de corte, porque era muy empleada por los diplomáticos a los que daban la clave de una doble ciencia, la ciencia sagrada y la ciencia profana. En la Edad Media era calificada como Gaia Ciencia, la lengua de los dioses. La tradición afirma que los hombres la hablaban antes de la construcción de la Torre de Babel, causa de su perversión y para la mayoría del olvido total de este idioma sagrado. Actualmente, fuera del arco, descubrimos sus características en algunas lenguas locales, tales como el picardo, el provenzal, etc. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que el mismo Fulcanelli especifica sobre la cábala fonética. Este iniciado, que era François Rabelais, en Gargantúa de Pantagruel y sus obras, pues muestra un ejemplo de lo que es esa permutación de las palabras, esa cábala fonética que encierra pues una enseñanza oculta que es paralela y precisamente igual que la que se expresa no solo en los libros de alquimia, sino en la simbología de las catedrales góticas. Bien, yendo ya a lo que es la catedral de Amiens. La catedral dedicada a Nuestra Señora, a Notre Dame, es un ejemplo clásico de arquitectura y escultura del siglo XIII. Construido entre 1290 y 1270, reemplazó un complejo de edificios episcopales. Se conocen los nombres de los arquitectos del laberinto, que se instaló en el suelo de la nave en 1288. Robert de Lussach, Tomás de Cosmont y Renal de Cosmont. La catedral es la catedral completa más alta de Francia, con el mayor volumen interior estimado en cerca de 200.000 metros cúbicos. A semejanza de París, Amiens nos ofrece un notable conjunto de bajorrelieves herméticos. Circunstancia singular y digna de mención es el pórtico central de Notre Dame de Amiens, pórtico del Salvador, que es casi fiel reproducción no solo de los motivos que adornan el pórtico de París, sino también por el orden que siguen. Solo los ligeros detalles los diferencian. En París, los personajes sostienen discos y aquí escudo. En Amiens, el emblema del Mercurio es representado por una mujer. En París, por un hombre. En ambos edificios, los mismos símbolos, los mismos atributos y parecidos, trajes y actitudes. No cabe duda de que la obra hermética de Guillermo el Parisiense ejerció verdadera influencia en la decoración del gran pórtico de Amiens. Por lo demás, la obra maestra picarda, magnífica ante todas, sigue siendo una de los más puros ejemplos y documentos que nos haya legado la Edad Media. Su conservación permite a los restauradores respetar la mayor parte de los temas. Y de este modo, el admirable templo, debido al genio de Robert de Lussach y Tomás y Renal de Cosmont, conserva en la actualidad todo su esplendor original. Bien, vayamos a un tema clásico también que hemos tratado en otras ocasiones. La afirmación que es la cruz es el crisol de la alquimia. Y dice Fulcanelli que precisamente con raras excepciones el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Aquí vemos lo que es el techo de la catedral de Amiens, donde se ve claramente la cruz. Antiguamente se llamaba en francés cruzoc, crucifle y croissant. Efectivamente es el crisol donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resultar después purificada, espiritualizada, transformada. Aquí vemos una serie de ejemplos en la propia fachada de Amiens, donde se muestra claramente lo que es la cruz que vamos a develar ahora mismo a nivel de simbología. Continúa Fulcanelli diciendo, por otra parte, ¿acaso el pueblo fiel guardián de las tradiciones orales no expresa la prueba terrenal humana mediante las parábolas religiosas y símiles herméticos? Llevar su cruz, subir al Calvario, pasar por el crisol de la existencia. Son otras tantas alocuciones corrientes donde encontramos idéntico sentido bajo un mismo simbolismo. No olvidemos que alrededor de la cruz luminosa, vista en sueños por Constantino, aparecieron estas palabras proféticas que hizo pintar en su labaro. In hoc signo vinces, vencerás por este signo. Recordad también, hermanos alquimistas,
que la cruz tiene la huella de los 3 clavos que se emplearon para inmolar al Cristo materia, imagen de las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. La cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre en todas las religiones, en todos los pueblos, y erraría quien la considere como un emblema especial del cristianismo, según ha demostrado cumplidamente el abad Ansou. Diremos incluso que el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con su condición de un ábside semicircular elíptico soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada que se lee An, la cual vemos en la siguiente diapositiva, y designa la vida universal oculta en las cosas. Podemos ver un ejemplo de ello en el Museo de Saint-Germain-en-Laye, en un sarcófago cristiano procedente de las criptas arlesianas de San Honorat. Por otra parte, el equivalente hermético del signo An es el emblema de Venus, o Ciprina, el cobre vulgar que algunos, para velar todavía más su sentido, han traducido por bronce y latón. Blanquea el latón y quema tus libros, nos repiten todos los buenos autores. El sabio encontrará nuestra piedra hasta en el estiércol, escribe el cosmopolita, mientras que el ignorante no podrá creer que se encuentre en el oro. Pues bien, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente con respecto a la cruz. Los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado, en quien se manifiesta el ser, Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central, que se colocaba conscientemente en el punto preciso de la intersección de los 2 maderos. La gran rosa mística significa la augusta realización total de la gran obra, la cristificación plena del maestro, del gran Guruji. La rosa en la cruz simboliza al Cristo interno, el cual florece sobre la cruz luego del intercambio bioelectromagnético de los 2 polos, simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. La Rosa Cruz es el símbolo claro del gran arcano solar. Es el signo del hombre realizado, del Cristo. Todos aquellos pueblos ocultos en la arena de los desiertos, sumergidos bajo el fondo de los océanos, o en las pétreas montañas de las cordilleras, así como en los blancos polos, conocieron a fondo el significado de la Rosa Cruz y lo vivieron muy intensamente. En la cruz y en la rosa se hallan simbolizados los procesos alquímicos del nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemos. Juan 3, versículo 1. Los 2 maderos son propiamente el varón y la varona, unidos en sacra comunión íntima, en la rosa. La rosa es el sexo. El varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente. Y de esa sublime comunión nace, por la fecundación del fuego en la semilla viviente, sobre el en seminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viviente y palpitante. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó su cristificación trabajando intensamente con la cruz, y así fue como él se forjó como un auténtico Rosacruz. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismo la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego, Zeus. Vayamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, etc. Como hemos indicado anteriormente. El espíritu es fuego, y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal, y se haya constituido por el ens seminis. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el ens seminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el ens seminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el Padre, el agua es la Madre. El espíritu fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la divina Madre, el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. La rosa es el Hijo simbolizado y personificando al Cristo. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal, y ese madero y esas aguas se hallan en la criatura humana en su ens seminis, en su simiente divina. El espíritu, sea el fuego que se haya representado por el madero vertical, fecunda las aguas de la vida y nace en la rosa, el Cristo. Es en la rosa y en la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce al iniciado hasta su cristificación. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu quien, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar, y así crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, hacia el absoluto. Bien, hay un motivo muy interesante en una de las fachadas que se denomina, según Fulcanelli, fuego de rueda, que tal como vemos justamente en la imagen. ¿Y qué significa? Pues hay una portentosa simbología detrás de esta imagen. Han sido muy inteligentes todos los maestros canteros, todos los maestros de obras, al diseñar todas las fachadas, todos los motivos
donde esconden toda la enseñanza relacionada con la realización de la gran obra. Y esta imagen, por supuesto, no podía ser una excepción. Entre las alegorías propias del estilo de Amiens, citaremos en primer lugar la ingeniosa representación del fuego de rueda. El filósofo sentado y con el codo apoyado en la rodilla derecha parece meditar o vigilar. Sin embargo, este trébol de 4 hojas, muy característico según nuestro punto de vista, ha sido interpretado por algunos autores de manera muy diferente. Jordan y Duval, Ruskin, en su libro La Biblia de Amiens, y el abad Roth, y después de ellos George Durand, querían descubrir su sentido en la profecía de Ezequiel, el cual dice: vio 4 imanes alados, como los vio más tarde San Juan, y unas ruedas introducidas, la una dentro de la otra. Lo que aquí se representa es la visión de las ruedas, tomando ingenuamente el texto al pie de la letra. El artista redujo la visión a su expresión máxima. El profeta está sentado en una roca y parece dominar, apoyado en la rodilla derecha, pues la escena. Delante de él aparecen 2 ruedas de carruajes y su esposa. Bueno, esta versión contiene 2 errores. El primero delata un estudio incompleto de la técnica tradicional de las fórmulas que se observan por los latomi, es decir, los escultores, en la ejecución de sus símbolos. El segundo proviene de una observación defectuosa. Bien, veamos qué aclaración nos realiza Fulcanelli al respecto. Dice lo siguiente: nuestro personaje tiene los ojos abiertos, no está pues dormido, sino que parece vigilar, mientras que se desarrolla cerca de él la lenta acción del fuego de rueda. Pues si esto fuera poco, es bien sabido que en todas las representaciones góticas de apariciones, el iluminado está siempre de cara al fenómeno. Su actitud, su expresión, revelan invariablemente sorpresa o éxtasis, ansiedad o beatitud, lo cual tampoco se da en el caso que nos ocupa. Las 2 ruedas no son ni pueden ser más que una imagen de significación oscura para el profano, encaminada expresamente a velar una cosa muy conocida, tanto del iniciado como de nuestro personaje. Por eso, no vemos a este absorto en preocupaciones de este género, sino velando y vigilando, paciente, pero un poco cansado, eso sí. Terminados los penosos trabajos de Hércules, su labor ha quedado reducida al ludus puerum de los textos, es decir, a mantener encendido el fuego, cosa que una mujer podía hacer fácilmente y con éxito mientras hila el copo. Bueno, en cuanto a la doble imagen del jeroglífico, debemos interpretarlo como el signo de las 2 revoluciones que deben actuar sucesivamente sobre el compuesto para asegurarle un alto grado de perfección, a menos que se prefiera ver en ella la indicación de las 2 naturalezas en la conversión, la cual se consigue también mediante una cocción suave y regular. Esta última tesis fue sostenida por Tom Pernetti. En realidad, la cocción lineal y continua exige la doble rotación de una misma rueda, movimiento imposible de expresar en piedra y que explica la necesidad de 2 ruedas trabadas de madera que forman una sola. Siendo más concretos, la primera rueda corresponde a la fase húmeda de la operación denominada elixación, en la cual el compuesto permanece fundido hasta la formación de una película ligera que, al aumentar poco a poco el espesor, gana en profundidad. El segundo periodo, caracterizado por la sequedad o asación, comienza a la segunda vuelta de la rueda. Se realiza y se termina cuando el contenido del huevo calcinado aparece granulado o polvoriento en forma de cristales de arena o de ceres. Ahora bien, la rueda es el jeroglífico alquímico del tiempo necesario para la cocción de la materia filosofal y por ende de la propia cocción. El fuego, mantenido constante e igual que el artista alimenta noche y día en el curso de esta operación, se llama por esta razón fuego de rueda. Sin embargo, además del calor necesario para la licuefacción de la piedra de los filósofos, se necesita un segundo agente, llamado fuego secreto o filosofía. Este último fuego, excitado por el calor vulgar, lo que hace girar la rueda y provoca los diversos fenómenos que el artista observa en su redoma. El rebis hermético, encerrado en el centro del atanor, sufre la dislocación de sus partes y tiende a mortificarse. Es el principio activo y suave del fuego de rueda, simbolizado por el frío por el invierno, periodo embrionario en el que las semillas encerradas en el seno de la tierra filosofal experimentan la influencia fermentadora de la humedad. Va a aparecer el reino de Saturno, emblema de la disolución radical, de la descomposición y del color negro. Soy viejo, estoy débil e enfermo, le hace decir Basilio Valentín. Por esta causa me veo encerrado en una fosa. El fuego me atormenta en gran manera y la muerte quebranta mi carne y mis huesos. Pues bien, hasta aquí lo que afirma el gran Fulcanelli. Por nuestra parte, podríamos decir lo siguiente. Si la rueda es el jeroglífico alquímico del tiempo necesario para la cocción de la materia filosofal y, por ende, de la propia cocción, implica simbólicamente 2 ruedas trabadas que forman una, haciendo alusión de 2 naturalezas en la conversión. No es difícil entonces deducir, y aquí viene lo importante, los elementos que se hayan implicados en la cocción de la materia que se constituirá en el rebis filosofal. Por un lado, la materia en cuestión, aquella materia prima o prima materia,
tan celosamente guardada por el silencio y la simbología impenetrable de los alquimistas medievales y por los maestros constructores del gótico, auténticos rosacruces, adeptos, los cuales edificaron primeramente la catedral interior, su alma humana y divina, para constituirse en auténticos maestros de obras de la catedral externa y dejar un mapa iniciático, un auténtico libro de alquimia realizado en un argot, un lenguaje secreto en el que simbólicamente se expresaba todo el proceso iniciático. Y esa prima materia, no es nada más ni nada menos que nuestras aguas espermáticas, el mercurio de la filosofía secreta, el enseminis, el cual es sometido a las cocciones del alquimista en el hornillo. Así lo expresa el venerable maestro Johansson. Dice lo siguiente: la materia prima es el enseminis, el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del laboratorium oratorum es el sacra coxigio. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales en una deidad pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o hasta el alambique del cerebro. Consideremos entonces la extraordinaria afirmación de que la criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en el suen seminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? Pues bien, esta sustancia semilíquida, semisólida, a ese mercurio flexible, maleable, a veces se le denomina simplemente vitriol, tal como vemos en la imagen. La palabra vitriol, a su vez, significa visita interiore terrae, rectificando invenies occultum lapide, o sea, visita el interior de la tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. El interior de la tierra que debemos visitar es nuestra tierra filosofal, nuestro propio laboratorio o cuerpo físico. Rectificar, en su sentido más profundo, significa eliminar nuestros errores, nuestros defectos de tipo psicológico. Y la piedra oculta es el sexo, la piedra que desecharon los edificadores. Por su parte, el gran alquimista y también enigmático personaje Basilio Valentín, otros como Raimundo Lulio, Hernando de Vilanova, denominaron azot al mercurio, mientras que otros alquimistas le dan el extraño nombre de mar de los filósofos, la humedad ígnea. Se le denomina también porque ese es el agua, el habitáculo del fuego, como luego nos ilustrará de nuevo el maestro Johansson. Junto al fuego de rueda señalaremos un pequeño motivo esculpido a la derecha del mismo pórtico. Es un personaje de cabeza descubierta, imberbe y tonsurado, clérigo o monje. Viste traje que le llega a la mitad de las piernas provisto de capucha y que solo difiere del que lleva el clérigo del grupo de la cólera en el cinturón que lo ciñe. Arrojando a un lado el calzón y los zapatos, una especie de botas de media caña parece alejarse de una bella iglesuca de ventanas largas y estrechas, de campanario cilíndrico y puerta en arco que se percibe a lo lejos. Esa figura expresa la terminación de la obra. La iglesia es más bien un atanor y su campanario que contradice las reglas más elementales de la arquitectura. El horno secreto que encierra el huevo filosofal. Este horno está provisto de aberturas a través de las cuales observa el artífice las fases del trabajo. Se olvidó un detalle importante y muy característico. Nos referimos al arco de bóveda vaciado en el basamento. Pues es difícil admitir que una iglesia puede estar construida sobre bóvedas visibles, de modo que parece descansar sobre 4 pies. No es menos aventurado similar a una prenda de vestir la masa ligera que el artista señala con el dedo. Estas razones nos han llevado a pensar que el motivo de Amiens es fruto del simbolismo hermético y representa la cocción, así como el aparato. El alquimista señala con la mano derecha el saco de carbón y el abandono del calzado muestra hasta qué punto hay que llevar la prudencia y el silencio en ese trabajo oculto. Y hablando del silencio, el venerable maestro Johansson nos, en principio, da concretamente una serie de indicaciones. Los discípulos del fuego, bajo ningún motivo, comentarán su trabajo esotérico y menos aún harán conocer sus experiencias a los compañeros del sendero, amigos o familiares. Y peor todavía, a los secuaces de la medicina y de los salvadores por la fe y a la religión, ni a los gurús, swamis, jefes, guías, pastores, obispos, mahatmas, marishis, sadgurús, élderes, superintendentes, enviados de Dios, ancianos, profetas, embajadores del cielo, etc. Es mejor trabajar, perseverar y callar. Aquí vemos también una ilustración a la izquierda de la cocción más clara, como el artífice observa lo que es el horno donde se realizan los trabajos del alquimista.
Si representa la cocción, obviamente a la derecha vemos esta misma cocción con ese secreto secreturum del gran arcano, esa sublimación, esa transmutación alquímica del enseminis, justamente en la unión sexual donde no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación, de la cual hablaremos mucho más adelante, prácticamente al final, cuando hablemos de los 5 valores y del valor de la vida. Y ahí vemos concretamente pues, también una representación maravillosa, una iconografía relacionada con el silencio iniciático, en el centro de la imagen, el dios Harpócrates y el silencio. Bien, en cuanto al gallo y la zorra, contra el pie derecho del pórtico principal volvemos a encontrar en un trébol de 4 hojas empotrado la alegoría del gallo y la zorra, tan apreciada por Basilio Valentín. El gallo está posado en una rama de roble que la zorra trata de alcanzar. De momento diremos tan solo que el gallo y la zorra no son más que un mismo jeroglífico que abarca 2 estados físicos distintos de una misma materia. Lo que primero salta a la vista es el gallo o porción volátil y por siguiente activa y llena de movimiento, extraída del sujeto, el cual tiene el roble por emblema. Aquí nuestra famosa fuente, cuya agua clara brota del pie del árbol sagrado, tan venerado por los druidas, y la cual fue llamada Mercurio por los antiguos filósofos, pues el agua que nosotros necesitamos es seca, no moja las manos y sale de la roca al ser esta golpeada por la vara de Aarón. Tal es la significación alquímica del gallo, emblema del mercurio para los paganos y de la resurrección para los cristianos. Este gallo, por muy volátil que sea, puede convertirse en el fénix, pero debe tomar el estado de fijeza provisional que caracteriza el símbolo del raposo, nuestra zorra hermética. Es importante saber, antes de emprender la práctica, que el mercurio contiene en sí todo lo necesario para el trabajo. En esta imagen iconográfica, extraída, si no recuerdo mal, de uno de los grabados del mismísimo Basilio Valentín, arriba a la izquierda vemos este mismo gallo y lo que es la zorra, en pleno combate. Bien, es importante saber, antes de aprender la práctica, que el mercurio contiene en sí todo lo necesario para el trabajo. Bendito sea el Altísimo, exclama el alquimista Geber, que creó este mercurio y le dio una naturaleza a la cual nada puede resistirse, pues sin él, por mucho que hicieran los alquimistas, su labor sería inútil. Dice Fulcanelli, es la única materia que nos hace falta. Y Fulcanelli ilustra a los hijos de la ciencia de una manera maravillosa, puesto que afirma que el elemento volátil extraído del sujeto, recordemos que el sujeto de los sabios es la denominación que algunos alquimistas otorgan al compuesto, es decir, al enseminis, al licor seminal, tiene el roble por emblema. El alma metálica del mercurio extraída de la roca del sexo al ser golpeada con la vara de Aarón. En efecto, este agua seca, aunque enteramente volátil, puede, si se descubre el medio de retenerla a largo tiempo al fuego, hacerse lo bastante fija para resistir un grado de calor que habría sido suficiente para evaporarla en su totalidad. Es el mismo símbolo del que se sirvió Basilio Valentín en la tercera de sus 12 llaves. En este soberbio manto con la sal de los astros, dijo el adepto, que siga este azufre celeste, guardado cuidadosamente por miedo de que se gaste, y los hace volar como un pájaro mientras sea necesario. Y el gallo se comerá a la zorra y se ahogará y se asfixiará en el agua. Después, volviendo a la vida por el fuego, será devorado por la zorra. En síntesis, esta lámina nos presenta la fase de la conjunción de las 2 naturalezas, el azufre y el mercurio, el fuego sexual y el agua seminal, mezcla palatina que se realiza en el interior del adepto a través del trabajo alquímico sexual. Entonces el gallo, atributo de San Pedro, el cual vemos en esta imagen, piedra verdadera y fluyente sobre la que descansa el edificio cristiano, el sexo, el gallo habrá cantado 3 veces, pues es él, el primer apóstol, quien posee las 2 llaves enlazadas de la solución y de la coagulación, el mercurio y el azufre. Es el símbolo de la piedra volátil que el fuego convierte en fija y densa al precipitarla. Nadie ignora que San Pedro fue crucificado cabeza abajo. Recordemos que existe un acróstico que está formado por estas letras que hemos visto recientemente, vitriol. Visita interiore terrae rectificator invenis occultum lapidum. De nuevo, visita el interior de la tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. Hay que rectificar a Pedro. Es el centro de la septenaria estrella de la alquimia. Aparece grabado el rostro de un venerable anciano según ilustración del viridario químico. Ese rostro tan venerable de la septenaria estrella simboliza el mercurio sófico, el enseminis. Pedro muere crucificado en una cruz invertida con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Esto implica bajar a la novena esfera para trabajar con el agua y el fuego. La doctrina de Pedro es la doctrina del sexo, la ciencia del maituna. Entre los orientales, la magia sexual, la piedra viva, la peña, la roca es el sexo sobre el cual debemos levantar el templo interior para el Cristo íntimo, nuestro Señor. Bien, en la puerta de San Fermín
Entre los bellos motivos del pórtico norte de San Fermín, enteramente ocupado por el zodiaco y las correspondientes escenas bucólicas o domésticas, se señalan dos interesantes bajorrelieves. El primer de ellos representa una ciudadela cuya puerta maciza y con cerrojos está flanqueada de torres almenadas, entre las cuales se levantan dos pisos de construcciones, un tragaluz enrejado a torno al basamento. ¿Será el símbolo del esoterismo filosófico, social, moral o religioso que se revela y se desarrolla a lo largo de 115 tréboles de 4 hojas? ¿O debe más bien, de este motivo del año 1225, la idea madre de la fortaleza alquímica, recuperada y modificada por Henry Conrad en 1609? ¿O será el palacio misterioso y cerrado del rey de nuestro arte, de que hablan Basilio Valentín e Ireneo Filaleteo? Sea lo que fuere, ciudadela o mansión real, el edificio de aspecto imponente y rudo produce una verdadera impresión de fuerza y de inexpugnabilidad. Construido para conservar algún tesoro o para guardar algún secreto importante, parece como si no se pudiera entrar en él más que poseyendo la llave de las sólidas cerraduras, que lo protegen de toda fractura. La llave para abrir la cerradura nos la proporciona la comprensión y revelación de lo que es el mercurio y su preparación o transmutación, cosa que hasta aquí ya hemos visto. El segundo trébol, de 4 hojas, colocado inmediatamente debajo de aquel, nos muestra unos árboles muertos, tal como vemos en la imagen, con sus nudosas ramas torcidas y entrelazadas, bajo un firmamento deteriorado, pero del que se distinguen todavía pues una serie de imágenes, como el sol, la luna y algunas estrellas. Esta terna hace referencia a las materias primas del gran arte, planetas metálicos a los que el fuego, nos dicen los filósofos, han causado la muerte, y a los que la fusión ha hecho inertes sin poder vegetativo como los árboles en invierno. Por esto, los maestros nos han recomendado tantas veces que los recrudezcamos, proporcionándoles con la forma fluida el agente propio que perdieron en la reducción metalúrgica. Pero ¿dónde encontrar este agente? Ese es el gran misterio que hemos rozado a menudo en el curso de este estudio, troceándolo al azar de los emblemas a fin de que solo el investigador perspicaz pueda conocer sus cualidades e identificar su sustancia. Bien, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la enquerada luz del absoluto. Por lo tanto, podríamos decir que estos árboles son los cuerpos de naturaleza lunar, totalmente egoicos, que deben ser transformados y creados. Hemos de fabricar los cuerpos crísticos de naturaleza solar. En cuanto a la gente, obviamente se refiere al fuego, contenido en el mercurio de los filósofos, la energía sexual transmutada, también denominada hojas o energía crística, contiene fuego, y ese fuego también tiene que ver con la leyenda de San Cristóbal, que también está justamente en una de las fachadas de Amiens. Ahí lo tenemos en esta diapositiva. Tenemos ahí a San Cristóbal, que es el llamado portador de la piedra, del niño. Notre Dame de Amiens posee todavía el buen gigante cristiano portador del niño Jesús, pero lo cierto es que si escapó a la destrucción fue debido únicamente a que forma parte del muro. Es una escultura en bajo relieve. La catedral también de Sevilla, España, conserva también un gran San Cristóbal y pintado al fresco. El de la iglesia de Saint-Germain-la-Boucherie pereció con el edificio, y la bella estatua de la catedral de Auxerre, que databa de 1539, fue destruida por orden oficial en 1768, solo algunos años antes que la de París. Es evidente que para motivar tales actos que se requerían poderosas razones. Aunque nos parezcan injustificadas, encontramos, empero, su causa en la expresión simbólica sacada de la leyenda y condensada, sin duda, con excesiva claridad en la imagen. San Cristóbal, cuyo nombre primitivo, Ocerus, nos revela, significa para la masa el que lleva a Cristo, pero la cábala fonética descubre otro sentido adecuado y conforme a la doctrina hermética. Se dice que Cristóbal, en vez de Crisófo, que lleva el oro. Partiendo de esto, comprendemos mejor la gran importancia del símbolo tan elocuente de San Cristóbal. Es el jeroglífico del azufre solar o del oro naciente, levantado sobre las ondas mercuriales y elevado a continuación sobre la energía propia del mercurio, al grado de poder que posee el elixir. Según Aristóteles, el mercurio tiene por color emblemático el gris o el violeta, lo cual basta para explicar el hecho de que las estatuas de San Cristóbal estuviesen revestidas de una capa de dicho tono. Aquí ya nos aproximamos a la revelación del misterio de San Cristóbal. Cierto número de antiguos grabados que se conservan en la sala de las estampas de la Biblioteca Nacional
y que representan al coloso, aparecen ejecutados a simple trazo en un tono de hollín desleído. En Rocabadur podemos ver todavía una gigantesca estatua de San Cristóbal erigida sobre la explanada de San Michel delante de la iglesia. A su lado observamos un viejo cobre cerrado y encima de este cofre un tosco fragmento de espada clavado en la roca y sujeto por una cadena. Según la leyenda, este fragmento perteneció a la famosa Durandarte, la espada que rompió el paladín Rondán al abrir la brecha de Roncesvalles. Sea como fuere, la verdad que se infiere de estos atributos es muy transparente. La espada que hiende la roca, la vara de Moisés que hace brotar el agua de la pera de Oreb, el cetro de la diosa Rea que golpeó con el monte Dindimus la jabalina de Atalanta, son en realidad un solo y mismo jeroglífico de esa materia oculta de los filósofos de la que San Cristóbal representa la naturaleza y el cofre cerrado el resultado. Bien, para que nos dé luz sobre esta cuestión, nos va a especificar el maestro Johansson la clave de realmente San Cristóbal. Vemos a que San Cristóbal lleva al niño. San Cristóbal en realidad representa nuestro licor seminal. Por eso en algunos grabados se le representa con el color gris. Y nuestro color seminal contiene un elemento muy importante que es la clave y ese secreto que nos especifica el maestro Johansson. Y el maestro dice lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositado en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trino. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo, de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, es decir, de llegar al orgasmo y a la eyaculación, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina, viva y palpitante, en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización y cristificación. Algunas citas de alquimistas al respecto dicen lo siguiente: hay una piedra de gran virtud, dice Nicolás Valois, el alquimista, y es llamada piedra y no es piedra, y es mineral, vegetal y animal que se encuentra en todos los lugares y en todos los tiempos y en todas las personas. Flamer escribe de modo parecido: hay una piedra oculta, escondida y enterrada en lo más profundo de una fuente, la cual es vil, abyecta y en modo alguno apreciada, y está cubierta de fiemo y de excrementos, a la cual, aunque no sea más que una, se le da toda clase de nombre, porque dice el sabio Morien: esta piedra que no es piedra está animada, teniendo la virtud de procrear y engendrar. Esta piedra es blanca, pues toma su comienzo, origen y raza de Saturno o de Marte, el Sol y Venus. Y si es Marte, Sol y Venus. Es la piedra filosofal, el Cristo, en sustancia, que se encuentra en el mismo Mercurio o en Séminis o fuego crístico. Vemos la representación de Cristo o la piedra filosofal en la fachada oeste, en la portada del juicio final. En el pórtico de San Fermín observamos también otro elemento bastante interesante, que es justamente un pentagrama invertido. Esto nos llama mucho la atención. A la manera que se representa también un pentagrama invertido, del cual hemos hablado, pues, si no recuerdo mal, en la conferencia dedicada a la Navidad y a los distintos solsticios, en los cuales uno se produce en la iglesia de Bartolomé en Ucero, Soria, en España. Aquí no es casualidad que el artista haya querido plasmar un pentagrama invertido no en la pared, sino en un rosetón por donde entra la luz, tal como lo vemos aquí. Lo que debemos de hacer es revertir la estrella y convertir ese pentagrama invertido en un pentagrama con la cruz hacia arriba. Pero sigamos avanzando. Este sería el pentagrama correcto. Bien, hacíamos alusión de la iglesia de San Bartolomé, auspiciada y venerada y custodiada en su momento por los monjes templarios, esos monjes guerreros que también custodiaban la enseñanza de la Rosa y la Cruz, de la cual hablaremos en una trilogía un poquito más adelante. Pues bien, como hemos dicho, hablamos en su momento también del mandala y del pentagrama invertido que aparece en esta iglesia, en esta ermita de San Bartolomé. En el solsticio de invierno, lo que sucedía en esta ermita era que la luz penetraba por esa especie de mandala e iluminaba una loseta en el suelo a pie de la capilla de la Virgen, transformándose en un pentalfa con el vértice superior hacia arriba. Pues bien, aquí vemos concretamente de nuevo, recordando un poco el fenómeno que acaecía en Ucero.
vemos justamente cómo se transforma en lo que es el pentagrama invertido en el pentagrama con el vértice hacia arriba. Y justamente se va aproximando justamente en el solsticio de invierno hacia esa loseta que vemos en el centro de la imagen y que está a pie justamente de la capilla de la Virgen. Pues bien, decíamos concretamente que en Amiens no hemos constatado que se produzca semejante fenómeno, pero nos llama la atención, como es natural, que un pentagrama invertido figure en el rosetón, a no ser que tenga el sentido que hemos explicado. Obviamente, la transformación que debemos de realizar con la enseñanza de la Rosa de la Cruz implica una aniquilación total del ego. Los yoes son los que se manifiestan en el animal racional y aprisionan a la conciencia, al budata, haciendo que se sumerja en el sueño. Debemos despertar conciencia y avanzar hacia la autorización y a la unión con el íntimo, con el ser, con el Padre. Construir la catedral interna del alma, obtener la piedra filosofal y sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Por eso, el estado en el que la criatura humana se encuentra es semejante a un pentagrama invertido, a una especie de Baphomet que espera convertirse en un ser de luz, por lo que el trabajo interno implica convertirnos en un auténtico pentagrama con el vértice hacia arriba, tal como se especifica en U0. Bien, todas las iglesias tienen el ábside orientado hacia el sudeste, la fachada hacia el noroeste y el crucero que forma los brazos de cruz de nordeste a sudoeste. Es una orientación invariable, dice Fulcanelli, establecida a fin de que fieles y profanos, al entrar en el templo por occidente y dirigirse en derechura al santuario, miren hacia donde sale el sol, hacia oriente, hacia Palestina, cuna del cristianismo. Salen de las tinieblas y se encaminan hacia la luz. Como consecuencia de esta disposición, uno de los 3 rosetones que adornan el crucero y la fachada principal no está nunca iluminado por el sol. Es el rosetón septentrional que luce en la fachada izquierda del crucero. El segundo resplandece al sol del mediodía. Es el rosetón meridional que se abre en el extremo derecho del crucero. El último se ilumina bajo los rayos colorados del sol poniente. Es el gran rosetón, el de la fachada principal que aventaja a sus hermanos laterales en dimensiones y en esplendor. De esta manera, se suceden en las fachadas de las catedrales góticas los colores de la obra, según una evolución circular que va desde las tinieblas, representadas por la ausencia de luz y el color negro, a la perfección de la luz rubicunda, pasando por el color blanco y el color rojo, es decir, nigredo, albedo y rubedo. El lugar menos iluminado de la catedral está al norte, es el frío y representa las tinieblas, justamente donde estaba el pentagrama invertido. Bien, pasando a lo que es el pórtico sur, el portal sur de la fachada occidental está dedicado a la Madre de Dios. El tímpano representa pasajes de su vida. En el registro inferior hay una serie de 6 personajes del Antiguo Testamento que representan los antepasados de la Virgen. La muerte y la asunción de María están representadas en el registro medio y finalmente en la parte superior se encuentra la escena de su coronación en el cielo. Observamos también aquí que hay un gran rosetón. Y según Fulcanelli, el rosetón representa pues por sí solo la acción del fuego y su duración. Por eso los decoradores medievales trataron de reflejar en sus rosetones los movimientos de la materia excitada por el fuego elemental. Es el hornillo del alquimista, el chakra muladhara. Ahí es donde después de incesantes transmutaciones de la materia, del enseminis, adviene el despertar de la conciencia y el advenimiento del fuego sagrado de Kundalini, la divina madre. Así lo afirma el venerable maestro Johansson. Y dice lo siguiente: es la energía sexual, la energía solar, concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús, el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto, después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Cristo. Ella espera el instante supremo del despertar para levantar victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario y es la columna vertebral. Bien, en esta misma línea hay un pequeño motivo angular, una escena de iniciación. El maestro señala a 3 de sus discípulos, como vemos en la imagen, el astro hermético del que tanto hemos hablado, la estrella tradicional que sirve de guía a los filósofos y les revela el nacimiento del Hijo del Sol. Recordemos aquí, a propósito de este astro, la divisa de Nicolas Rollin, canciller de Felipe II, Felipe el Bueno, que fue pintada en 1447 en el embaldosado del Hospital de Béarn, fundado por él. Esta divisa, presentada a la manera de un acertijo, daba testimonio de la ciencia de su poseedor mediante el signo característico de la obra, la única, la sola estrella. Virgo es el signo de la Virgen, y Virgo se representa a menudo por la brillante estrella espiga
o espiga o virginis, la espiga de los agricultores medievales. Agricultores medievales, recordemos que la agricultura medieval también era un sinónimo de lo que se denominaba como alquimia, la agricultura celeste. Bien, el laberinto. Observamos diversos motivos en la catedral como el laberinto. La imagen del laberinto se nos presenta pues como emblemático del trabajo entero de la obra, con sus dos mayores dificultades, la del camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se libra el rudo combate entre las dos naturalezas, y la del otro camino que debe enfilar el artista para salir de aquel. Aquí es donde necesita el hilo de Ariadna, si no quiere extraviarse en los meandros de la obra y verse incapaz de encontrar la salida. En el centro encontramos al Minotauro, clásica representación del ego, al que tenemos que aniquilar para liberar la conciencia, y para poder conseguirlo nos sometemos a un auténtico laberinto de pruebas y enfrentamientos con nosotros mismos, contra nuestros yoes. Encontrar la salida del laberinto es haber triunfado en la gran obra. La muerte mística es necesaria en la ascesis del aspirante, es decir, la muerte del ego. Encontramos una simbología en la Catedral de Amiens muy referida a la muerte. Nosotros hemos de entender en ello la muerte de la parte más abyecta del animal racional, de su sombra, su ego. Al respecto, una curiosidad, y es que en la catedral se encuentra una hipotética reliquia, la cabeza de Juan el Bautista. Muy aparte de la anécdota, nos importa el símbolo. La decapitación del Bautista nos señala, al igual que la medusa mitológica, la decapitación del ego, la necesaria eliminación del ego. Aquí vemos el motivo de la decapitación de Juan el Bautista, tal como se especifica en uno de los lugares de la catedral. Bien, en alguna ocasión hemos hablado de lo que es la equivalencia en lo que es distintos motivos de las catedrales, donde se señalan ciertos músicos con la alquimia. Por eso Fulcanelli especifica que no es raro encontrar en los textos medievales la alquimia calificada de arte de música. Esta denominación motiva la efigie de los dos músicos que se advierten entre los balaustres que terminan el piso superior de la casa de la Salamandra de Lisieux, de la cual hablaremos en otra conferencia, y los hemos visto igualmente reproducidos en la casa de Adán y de Eva en Le Mans, de la cual también hablaremos. Y podemos hallarlos otra vez tanto en la Catedral de Amiens, como vemos en la imagen, Reyes Músicas de la Galería Alta, como en la residencia de los condes de Champagne, llamada comúnmente la Mansión de los Músicos, en Reims. También en hermosas láminas que ilustran el anfiteatro de la ciencia eterna de Heinrich Conrad. Aquí también vemos la Virgen y debajo un músico. Quizás pudiera decirnos que mediante el arte, el cultivo del arte de la alquimia, podríamos despertar en nosotros mismos conciencia y posteriormente despertar en nosotros mismos a la divina Madre Kundalini. Bien, para ir terminando. Este motivo se nos muestra el mito de Jonás y la ballena, la leyenda de Jonás y la ballena, o mejor dicho, lo que es el relato bíblico. Esta generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la de Jonás profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, versículo del 39 al 40. Pues bien, Fulcanelli afirma: para nosotros Jonás es la imagen sagrada del león verde, de los sabios, el cual queda durante 3 días filosóficos encerrado en la sustancia madre antes de elevarse por sublimación y aparecer sobre las aguas. No hay que olvidar que Jonás estuvo entre el vientre de una ballena 3 días. Después de esta, lo vomitó en las playas de Nínive. El Hijo del Hombre permanece siempre 3 días entre el Santo Sepulcro antes de la resurrección. Esos 3 días simbolizan las 3 purificaciones por las que hay que pasar antes de que se resucite. En definitiva, si queremos emular los viejos constructores de las catedrales y construir en nosotros la catedral del alma, debemos ante todo despertar los cimientos de esa catedral interna. Las herramientas que hemos de emplear lo constituyen los 5 valores de la rosa y la cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Bien, con el valor de la vida hablamos justamente, como decíamos anteriormente, que íbamos a tocar el tema de la transmutación alquímica de energía sexual. Nada existe fuera de la sexualidad. Todos hemos sido producto justamente de la sexualidad. Y existen justamente 3 aspectos a tener muy en cuenta. Obviamente es fundamental comprender y aprender las prácticas de transmutación de la simiente, porque es la clave. En realidad, existen 3 tipos de transmutación: la transmutación alquímica unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar
se realiza por aquellas personas que todavía no tienen su pareja, hablamos siempre de hombre-mujer, o mujer y hombre, pero que pueden realizar una magnífica práctica individual, transmutando su simiente y llevándola por los canales ida y pingala, tal como vemos en la imagen, hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Viviendo los valores, los 5 valores de la Rosa Cruz, alguien a nivel individual sin pareja puede perfectamente llegar al despertar de la conciencia. Otra cosa sería ya desarrollar esa conciencia, con lo cual ya tendría que trabajar en pareja. Pero continuamos avanzando. La transmutación bipolar nos habla concretamente de trabajo ya sí en pareja. Aquí vemos en la imagen una pareja cogida de las manos, donde se establece pues, un contacto bioelectromagnético, siempre entendiendo que cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación unipolar y entre ellos se produce un intercambio energético. Insistimos que no hay todavía contacto sexual, sino que es una preparación, es una antecámara, es una preparación para el tercer tipo de transmutación, que es la transmutación integral, el famoso arcano solar, arcano AZF, arcano real, Udvareta Yoga, magia sexual, alquimia sexual, transmutación integral, tal como hemos dicho, donde ya es el famoso tantra blanco, hay conexión sexual, no hay ni orgasmo ni eyaculación y se produce una magnífica transmutación de la simiente, donde sube victoriosa igualmente por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y desemboca en el corazón. Bien, el valor de la muerte lo hemos visto anteriormente, lo hemos hablado de la muerte mística y se trata de que nadie es libre si está sometido a las cadenas del ego. Tenemos que hacer un control yoístico. Lo que se expresa a través del animal racional son yoes habitualmente. Lo que tenemos que hacer es invertir esa cuestión. Los yoes tienen que pasar a una posición pasiva y poco a poco la conciencia debería de tomar el rol activo en lo que es el ser humano. Entonces lo que tenemos que hacer es, para evitar la manifestación de los yoes, es su control, su no manifestación. Debemos de inicialmente controlar los yoes. Si no los controlamos, estos se alimentan de energía sexual y lo que hacen es manifestarse y robustecerse, con lo cual sería prácticamente imposible luchar contra eso. Si dejamos que los egos, si los yoes se manifiesten, en ese sentido se van haciendo cada vez más fuertes y si no se lucha contra ellos, si no se les controla, pues obviamente se irán volviendo cada vez más perversos y nos esclavizarán y controlarán totalmente. Más adelante, cuando alguien llega al despertar de la conciencia y posteriormente, como consecuencia de la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz y de la magia sexual, despierta la Divina Madre Kundalini, con la espada de Excalibur, con el fuego sagrado, con el azot de los sabios, ya puede eliminar los yoes y ya puede prácticamente ir avanzando en el sendero, habiendo incursionado en los misterios mayores y recapitulando, en este sentido, avanzando en el sendero iniciático, fabricando los cuerpos existenciales del ser, avanzando, superando pruebas, realizando e iniciando realizaciones y atravesando las 3 montañas del Sendero de la Rosa de la Cruz, las 3 montañas de la iniciación, la montaña de la iniciación, la montaña de fuego, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión, para luego culminar la gran obra. El tercer valor es el valor de la libertad. El valor de la libertad, obviamente, no somos libres porque no somos conscientes. Tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora. Tenemos que aprender a vivir conscientemente. No vivimos consciente porque realmente vivimos una vida totalmente mecánica. Vivimos una vida sumergidos en el sueño, en la hipnosis. Tenemos que aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. Para lo cual, en la Orden Rosa Cruz OM, tenemos una práctica que es la práctica del IAU OM, individualidad, acción y ubicación. Es la práctica de la división de la atención consciente. Y utilizamos 2 columnas torales, el autorrecuerdo y la autoobservación. Mediante el autorrecuerdo nos autorrecordamos como conciencias, no como persona humana, no como un cuerpo, sino como conciencias. Hacemos ese autorrecuerdo, utilizamos siempre el corazón para autorrecordarnos y mediante la autoobservación extendemos ya con la atención consciente la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Sin perder la noción de quiénes somos como conciencias y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos la atención en 3. De esa manera impedimos que la mente nos proyecte continuamente y nos sumerge en la hipnosis con ideas, raciocinios, preocupaciones, imágenes que proyectan la mente, preocupaciones del pasado, del futuro, recuerdos, imágenes absurdas que nos sumergen en el sueño. De tal manera que con la práctica de la división de la atención consciente aprendemos a vivir conscientemente y establecemos un muro de contención
en la cual ya no admitimos la injerencia de esas imágenes de la mente, de esos raciocinios que nos sumergen en la hipnosis. Y por último tenemos el valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor debemos de siempre amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y qué mayor amor que darle lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la Rosa Cruz, siempre gratuitamente. Para poder avanzar en el sendero, tenemos que procurar que los demás también avancen. No podemos ser egoístas y acaparar todo el conocimiento para nosotros. Tenemos que divulgar la enseñanza y, más allá de que se acepte o no se acepte, dar a otros la misma posibilidad que se nos ha dado a nosotros, que es conocer la enseñanza. Si alguien rechaza la enseñanza, es su problema. Si alguien acepta la enseñanza, hará muy bien en vivirlo. Pero tenemos que dar la posibilidad a otros de poder vivir la enseñanza, divulgar gratuitamente la enseñanza. Por último, valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Pero, ¿quién hace la voluntad del Padre? Un ser dormido como nosotros. Entonces, el Padre lo que impele a cada uno de nosotros es hacer su voluntad. Y su primera voluntad es que despertemos. Tenemos que despertar conciencia. Y, mientras tanto, sentir siempre a los divinos padres a nuestro lado. Tenemos de asistir, eh, acudir a ellos para la realización de toda práctica, sentirles siempre a nuestro lado y seguir avanzando en el sendero para llegar a ese despertar de la conciencia, al desarrollo de esa conciencia, a la unión con el íntimo, con el ser y a la cumplimentación de todos todas las pruebas y las famosas 3 montañas para la realización de la gran obra. Bien, de manera indefectible, si alguien vive los 5 valores, obviamente llegará sin ningún tipo de duda al despertar de la conciencia. Y ya para terminar, salimos de la catedral, de esta maravillosa obra de arte, y alzamos los ojos hacia la luz del sol. Ese sol interno es el que nos alumbra y nos impulsa a la realización de la gran obra. De la catedral del alma, damos las gracias eternas a los maestros, a los adeptos que dejaron para la posteridad tan rico conocimiento plasmado en las catedrales góticas. Para ellos, nuestro reconocimiento y respeto. Gracias a todos, muy buen fin de semana para todos y nos vemos pronto. Un abrazo.